Bien, se reanuda la sesión. Buenas tardes, señorías. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 16 horas don Ángel Luis Cabal Cifuentes, director general de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Llámese al compareciente, por favor. Bien, se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Sí, no es necesario. Bien, pues tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que en su condición de director general de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, seguido el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, antes de comenzar con el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? No, señoría. Me pongo a su disposición automáticamente. Perfecto. Pues pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas y, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Disculpas por el retraso. Señor Cifuentes, gracias por su comparecencia. Por hacer un resumen, usted es nombrado dentro de director general de modernización en dos etapas, por decirlo así, ¿no? En 2006, si no tengo yo malos datos, hasta abril de 2007. Y luego con don Graciano Torre como consejero de octubre de 2012 a diciembre de 2015, que vuelve a ser ratificado por don Francisco Blanco Ángel. ¿Más o menos es así o...? Bueno, más o menos. Yo soy nombrado director general de modernización en el mes de junio del año 2005. Director general de modernización. Sí, hay que aclarar que esta dirección general, si bien no figura en el nombre, sí que era la responsable de gestionar el servicio de telecomunicaciones. Realmente se podría haber llamado modernización y telecomunicaciones, pero telecomunicaciones no aparecía en el nombre del... digamos, de la dirección, pero sí era responsable de las telecomunicaciones. Sí permanecí en esta dirección general hasta la siguiente legislatura, hasta el mes de, creo que fue el 2 de agosto del año 2007, donde yo ya cambio para otras funciones. Y luego, posteriormente, en el año 2012, en junio del 12, nuevamente el Consejo de Gobierno me designa para la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones, por así decir. Digamos que se encarga fundamentalmente de la informática, en su caso de servicios de atención al ciudadano. Digamos que las telecomunicaciones, resumiendo, sí que dependen de mí en una primera instancia, entre los años 2005 y 2007, pero en esta segunda etapa, a lo que usted se refería, no dependen de mí. ¿Y cuál es la función de usted tiene dilatada trayectoria como director general? ¿Podría describir cuáles son sus funciones, las de un director general? ¿Las funciones de un director general? Pues las funciones de un director general es básicamente planificar y ordenar un ámbito competencial del gobierno en este caso del Principado de Asturias. Por lo tanto, como máximos responsables ejecutivos de un ámbito, tenemos que establecer un poco cuáles son las líneas precisas de actuación
y, a su vez, coordinar los diferentes servicios que forman parte de nuestros respectivos ámbitos, ¿no? Bueno, sintéticamente. ¿Y figura entre las competencias la elaboración de pliegos o su firma o pliegos administrativos de técnicos o de ambos tipos? No. Los pliegos, cuando se licita, hay dos tipos de pliegos: los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que son unos pliegos básicamente jurídicos, que son realizados en general desde las Secretarías Generales Técnicas y precisan el informe del Servicio Jurídico y de Intervención. Y los pliegos de prescripciones técnicas son elaborados fundamentalmente por el personal técnico, dependiendo del ámbito en que se trate, pues son los que tienen que decir cuáles son las condiciones de ejecución que queremos que rijan el contrato que estamos, en este caso, licitando. Pero los directores generales no intervenimos en esos pliegos. Y usted, cuando vuelve en el 2012, después de esa etapa que me dijo 2007, vuelve al Consejo de Administración de GIZPA. Sí, eso sí es correcto, sí. Pero me acaba de decir que no tiene que ver con sus competencias. ¿Por qué entonces? Bueno, porque el Consejo de Administración, quiere decir que el Consejo de Gobierno designa una serie de personas que, por su conocimiento o por su, vamos a decir, por su función actual, por las funciones que tiene, pueden tener relación o pueden tener conocimiento de ese ámbito. En su caso, yo sí había estado en el Consejo de Administración de la empresa pública en los años desde que se crea la mercantil, en el año 2006, y hasta el 2007 que yo abandono esas funciones. Y en ese momento, bueno, pues en el año 2012 el consejero Graciano y el Consejo de Gobierno entienden que, por mis conocimientos anteriores, quiero pensar, pues que puedo formar parte del Consejo de Administración, si bien no gestiono el ámbito de telecomunicaciones. Bien, correcto, le agradezco Es un cargo representativo más, como usted conoce que los altos cargos del Principado pues estamos en los consejos de varias empresas, sociedades, entidades. Bueno, pues a mí me tocó también la empresa pública. Mire, usted supongo que conoce perfectamente el objeto de esta comisión de investigación. ¿En algún consejo de administración se trataron las diversas denuncias de las que estamos hablando o de las que se está hablando? No se trataron, se trató la problemática general. O sea, en el Consejo de Administración, el Consejo de Administración no es un órgano ejecutivo. No quiere decir que no sea un órgano que no es consciente de determinados problemas, sobre todo cuando el problema tiene cierta entidad. Sí que en el Consejo éramos conocedores de que esta problemática con la troncal del Occidente pues había sido impulsada a la Fiscalía, y teníamos un conocimiento pues relativo. Lo que no tenemos acceso es pues ni a los expedientes ni a los informes que están en el ámbito del gestor de las telecomunicaciones, en este caso en el ámbito del servicio correspondiente y también de la Dirección General, de quien depende, lógicamente. Es que efectivamente yo, repasando las actas de los consejos de administración, he visto que solo en dos, y en una de ellas apenas se menciona, muy sucintamente en el acta, que se informa de una posible prevaricación administrativa. Es lo que yo he leído en las actas del Consejo. Pero en algún momento alguien consideró que las denuncias pudieran no estar bien fundadas. Algún miembro del Consejo de Administración manifestó dudas cuando se explicó aquello. Es difícil que desde el Consejo, las personas que estamos en el Consejo, manifestemos dudas a favor o en contra sin conocer, fehacientemente la realidad de lo que estamos denunciando. Sí que, como le digo, pues el tema estaba ahí, estábamos todos un poco preocupados. Lo que pasa es que era difícil de saber si las cuestiones que se estaban poniendo encima de la mesa, y en ese caso que estaban siendo objeto de denuncia ante la Fiscalía, hasta qué punto se trataban de interpretaciones que podían ser técnicas, a lo mejor a la manera de cómo se realizaba el procedimiento administrativo, o si bien pudieran tener algún elemento de falta de legalidad debajo de ellas. No lo sabíamos, y por lo tanto ahí el Consejo de Administración no podía hacer que por menos que esperar a que se sustanciara en ese caso la instancia en la Fiscalía, para ver que colaborar en lo mediado posible en esclarecimiento de los hechos, pero no había un conocimiento del expediente, del contenido exacto del expediente. No, las actas efectivamente no reflejan ninguna duda al respecto, ni ninguna manifestación de nadie, por eso le preguntaba, ¿no?
En el Consejo de 31 de marzo de 2016 se decide abonar en concepto de objetivos establecidos para el ejercicio 2015 al director general don Eduardo González Bayoz. ¿Quién los evaluó y en qué grado se cumplieron? ¿Lo recuerda? Sí, las retribuciones del director general de la empresa pública, del HITPA, el director general tenía las retribuciones de un director general del gobierno, más luego tenía un complemento variable, que creo que estaba en torno al un 10% adicional, en función del cumplimiento de una serie de objetivos que había que identificar cuando comenzara el año, para luego, una vez concluido, verificar si se había realizado. Y creo recordar que había una delegación expresa del Consejo de Administración en el consejero delegado para hacer este tipo de verificaciones. El consejero delegado, el último consejero delegado que había era el señor Gonzalo Pescador. Porque, digamos, en la presente legislatura no hay, en el Consejo del HITPA no hay consejero delegado, hay presidente, vicepresidente y vocales, pero la figura de consejero delegado como tal no se repartió, digamos, en ese consejo. Es que, fíjese, por una cuestión de pura contradicción, ¿no? El consejero entrante, don Francisco Blanco, afirma en prensa que el cese de González Bayoz es algo así como para dar un nuevo rumbo a la empresa, cuando se cesa al gerente, ¿no? Hay una manifestación del presidente del Principado que dice que solo cesará un alto cargo cuando se le abra juicio oral, que si no... Y claro, a mí no me cuadra, porque no se abrió el juicio oral, Bayoz cumple el 100% de los objetivos, según los informes que figuran en el Consejo, y sin embargo, no sé, se le despide. Me llama ¿alguien en el Consejo se opuso a esa decisión del cese del señor Bayoz? No, fue digamos, un acuerdo unánime entre todos los miembros del Consejo. Pero quiero que tomen en consideración que el cese de los altos cargos en muchísimas ocasiones no tiene que ver con su cualificación profesional, ni siquiera con el modo en que están desempeñando sus funciones. De hecho, cada vez que cambia un gobierno y, por así decir, cambia el partido gobernante, los altos cargos solemos desfilar todos y suelen llegar todos. O sea, no, seguramente no tiene que ver con si esa persona tiene valía o lo está haciendo bien, sino porque el gobierno, el equipo de gobierno que viene, pues maneja otras variables y quiere darle otro aire, quiere inducir a otra política. Por lo tanto, hay una serie de variables que no tienen que ver con que el señor González Bayoz lo estuviera haciendo bien, yo le considero personalmente un excelente profesional, sino que tienen que ver con otras variables, como digo, no tienen que ver con su profesionalidad. En la actualidad ya no está en el Consejo, ¿no?, de Administración. No estoy. ¿Desde qué? Desde el mes de junio. De 2016. Sí, ¿no? He dejado el Consejo porque hubo que, lo explico, al traspasar la competencia del Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento, que era donde estaba hasta esa fecha, a la Dirección General de Industria, lo más normal era que en el Consejo de la Mercantil estuviese la directora general responsable del ámbito de telecomunicaciones. Claro, porque ahora depende de industria de telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues es también normal que, igual que en un momento dado decidieron que por mi experiencia yo podía estar en el Consejo, mejor que esté en el Consejo la directora incumbente de telecomunicaciones que en ese caso yo, que no tenía ninguna responsabilidad directa sobre el ámbito. O sea que su cese es por una reestructuración de las áreas, el paso de... Entiendo que sí. Quiero más pensar que el consejero no pensaba que no hacía bien mi trabajo. Así no me ha dicho eso, ha sido que ha sido por lo otro. Cuando usted es nombrado director general de modernización, ¿a quién sucede? En el año 2005 se refiere, sí, a Belén Bañuelos. Belén Menéndez Bañuelos. Belén Menéndez Bañuelos, es interventora general. Pariente del señor Bañuelos, ¿no? Sí, en el acta del Consejo, porque en aquella época le tocó a usted, el 11 de agosto de 2006 se aprueba la contratación del señor Bañuelos, con un contrato de alta dirección. Sí. ¿Usted me podría decir cómo fue el proceso de selección y si
Si participó en él o cómo fue. No hubo tal proceso de selección. Quiere decir, hace 10 años, en ese momento, los gerentes, directores de las entidades públicas, entes y empresas públicas se designaban libremente por el órgano competente. Ha sido una práctica habitual en todas las administraciones públicas españolas. En este momento ese criterio ha cambiado, pero hace 10 años era la práctica habitual y era perfectamente legal. Por lo tanto, se decide que sea esa persona, el señor Bañuelos, el director general de la entidad, y yo indudablemente dentro del Consejo no me opongo y lo ratifico. ¿Usted conocía a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos antes de que fuera nombrado para el GIPA? No lo conocía. No lo conocía. ¿Y sabía usted el parentesco de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos con Belén Menéndez Bañuelos? Pues cuando lo nombramos no. Después, más adelante sí. Pero en ese momento, en el momento del nombramiento, yo no lo conocía. ¿Conocía usted a la empresa Garós? Sí. 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 ¿Adjudicó algún contrato a la empresa Garós? Pues yo no sé si le adjudiqué, porque han pasado muchísimos años, pero indudablemente Agarós tenía vínculo con el Principado, vínculo contractual cuando yo era director. Ahora, había una asistencia técnica en la que usted era... Sí, en el proyecto de Bacón. Las comarcas mineras. Exactamente. Que era un importe de unos 600.000 euros. Se adjudicó en octubre de 2005. Sí, si no me equivoco. Octubre del 2005. Yo creo que ese vínculo de la empresa Garós con el Principado, yo creo que era anterior, porque cuando se pone en marcha el proyecto de extensión de fibra neutras al hogar en las comarcas mineras, lo que era en su día el proyecto de Bacón, que creo que nace finales del 2003-2004, esta empresa figura como asistencia técnica a la dirección del proyecto. ¿Sabe quién elaboró los... Recuerdo el tiempo, señoría. Sí, señor presidente. ¿Sabe quién elaboró los pliegos para ese contrato? Pues realmente no lo sé. ¿No le suena que fuese Belén Menéndez Bañuelos? Yo no sé quién lo elaboró. Belén Menéndez era la directora en ese momento del ramo. Supongo que estaría informada de ello, o participación directa, no lo sé. Como lo digo, los directores de los pliegos no solemos entrar en cuestiones técnicas y políticas. Ya. Bueno, pues yo, dado que no tengo más tiempo, pues no voy a abusar, señor presidente. Gracias, por de nada. Bien, muchas gracias. Tiene, por tanto, la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Cabal, por su comparecencia. Lo cierto es que han cubierto ya algunas de las preguntas o cuestiones que yo quería tratar. Hay algo que a mí me llama la atención desde esta mañana, ya que hemos hablado con gente que ha estado en el Consejo de Administración de GIRPA, en relación a las funciones de varios de los consejeros, ¿no? De las funciones, a mi juicio, escasas, o hay una parte que es ejecutiva y hay otra parte que parece que asistía a reuniones, hablaba de un par de reuniones anuales aproximadamente para aprobación de cuentas o presupuesto. Y me llama la atención que ustedes no trataran en el seno del Consejo quizás algo más allá de lo que usted ha mencionado hoy aquí, pues todas estas cuestiones en relación a la investigación de la troncal de Occidente y todo lo demás. Yo a usted le pregunto, ¿usted conoce los informes del Servicio de Telecomunicaciones, la denuncia de la Fiscalía, el informe de la Sindicatura de Cuentas? Los conozco indirectamente por los medios y por lo que se comentan de manera informal dentro de la organización, pero no he tenido directamente acceso a ellos ni no los conozco directamente. No directamente. No. A mí me llama mucho la atención que en el seno de un consejo de administración de una empresa que se encuentra en esa situación que esto no se trate. Bueno, no es tan extraño. Los consejos de administración no tienen carácter ejecutivo por sí mismos. Bien es cierto que se suele delegar en algunos de los miembros del consejo para que sí tengan este carácter ejecutivo. Surge así, pues, la figura del consejero delegado, que es la persona de entre los miembros del Consejo que tiene, por así decir, ese vínculo directo con la gestión ordinaria de la mercantil y que, de alguna manera, está permanentemente en contacto con el director general de la sociedad. También el presidente, lógicamente, tiene vínculo porque al final es el máximo órgano de la mercantil, pero luego los vocales pueden tener vínculo en mayor o menor medida, puesto que no tienen carácter, como digo, ejecutivo.
Por tanto, sí asisten al Consejo, sí son conocedores de determinadas cuestiones, pero en este tema creo que el tema es un poco complejo, porque el Consejo de Administración de la empresa pública tiene que ver este aspecto desde el punto de vista de la empresa pública, no desde el punto de vista del órgano administrativo del Principado, ¿me entiende? Que es un tema distinto. Al final son dos partes de la organización que tienen un conflicto. Nosotros, dentro del Consejo, observamos, digamos, por así decir, la jugada coloquialmente, desde el punto de vista de lo que tiene que hacer la mercantil. En este caso, que es la empresa que tenía que cotejar una serie de cuestiones que estaban siendo puestas en duda en una serie de informes. Lo que procedía a la mercantil era revisar toda esa información y rendir las cuentas pertinentes para aclarar los informes en la medida de lo posible. Y es desde ese punto de vista de la mercantil, no poniéndonos en la parte del servicio de telecomunicaciones en la cual nosotros no teníamos intervención ni competencia. No sé si me he explicado correctamente. Sí, entiendo lo que está explicando acerca de esa dualidad, pero claro, ciertamente en el Consejo de Administración algunas de las personas que están ahí son directores generales, el consejero, personas que obviamente tienen una responsabilidad desde el punto de vista de la administración y quiero decir, ahí hay una dualidad. Pero pueden tener otras vías de conocimiento de esa materia. Sí, claro, no estoy discutiendo. No tiene que ser necesariamente el Consejo, que podría ser un foro, pero no es el único. De acuerdo. Usted me dice entonces que ha conocido indirectamente esos informes, ¿exactamente cuáles? Los del Servicio de Telecomunicaciones, la denuncia de la Fiscalía, ¿me puede decir exactamente qué es lo que ha conocido? E indirectamente, ¿qué quiere decir? Indirectamente por el ruido que monta todo esto. No les escapa que esto está montando bastante ruido dentro de la organización y entonces es imposible no escuchar hablar del tema de la denuncia de la troncal, ¿no? Bueno, a eso me refiero cuando digo indirectamente, pero no mediante que, digamos, que dispongo del informe, lo estudio, lo analizo correctamente y luego me formo una opinión técnica o jurídica o política sobre el mismo, ¿no? No ha sido ese caso. De acuerdo. Usted hablaba, efectivamente, usted no está en el Consejo desde junio de 2016 y si yo le he entendido bien, usted me dice que la motivación o lo que usted entiende que ha sido la causa es porque la empresa pública HITPA y Telecomunicaciones están bajo el paraguas, digamos, de industria en este momento. Hay una nueva responsable que entra a formar parte del Consejo de Administración. Pero a mí me gustaría preguntarle, yo no sé si usted sabe esto, de todos modos va a comparecer a continuación, Telecomunicaciones estaba bajo la Dirección General de Innovación y Emprendimiento, sí. Telecomunicaciones y Emprendimiento. Y esa persona sigue en el Consejo de Administración de HITPA, que es el señor Francisco Delgado. De acuerdo. Sí, pero también tiene sentido que siga. Si buscamos sentido, fue una persona que estaba más vinculado que yo a la gestión de la mercantil en los meses precedentes. Por lo tanto, al objeto de dar mayor continuidad a las actuaciones realizadas, tiene más sentido que continúe él, que estaba más pegado al día a día, que yo, que al final era un miembro del Consejo. Pero no tenía ninguna función ejecutiva en la sociedad. ¿De acuerdo? Si yo no me equivoco, usted dijo antes que un director general no elabora ni firma pliegos, ¿no? Sin embargo, hasta donde nos consta, adjudicó a Garós un concurso de asistencia técnica elaborado por su antecesora Belén Bañuelos, directora general, y mediante ese contrato de asistencia técnica, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos empieza a trabajar para el despliegue de la red Evacom. Y al cabo de unos meses, usted está en un consejo de administración, en un consejo que nombra a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos como director general de HITPA. A mí me extraña, antes se le preguntó si usted conocía a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos de antes, usted confirma que no, ¿y qué puede decir de esto que le acabo de decir ahora mismo, de este proceso por el cual...? Yo realmente me he enterado estos días de que el señor Bañuelos había trabajado con Agarós anteriormente a estar de gerente en la empresa pública. Yo no lo conocía. No, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Es una circunstancia cuando se propone, por así decir, la elección de este señor para ser director general de la sociedad,
yo creo que este señor tenía una actividad profesional, o sea, tenía una empresa o dos empresas creo que era en Madrid. Eso es lo que me recuerdo hace 10 años. Pero yo en ningún caso, yo nunca lo asocié a Garós. Garós, lógicamente, sí que trabajaba. Lo que pasa es que en ocasiones los técnicos de Garós tampoco yo tenía conocimiento con ellos, porque eran técnicos que se relacionaban con la jefatura de proyecto de Bacom, con nuestros ingenieros. Entonces, bueno, yo no conocía a todas las personas que Garós ponía a disposición del proyecto. No. Y ya, desde luego, este señor yo no le conocía antes de llegar a la empresa pública. Entenderá que nos llame la atención el hecho de que, bueno, el Consejo de Administración, del que usted ya forma parte, nombra a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos como director general de GIRPA. Usted dice que no lo conoce, pero este es el hecho. Sí. Esta persona es primo carnal de quien elabora el pliego de un concurso que usted adjudica y, bueno, es una decisión discrecional, por eso le preguntamos quién lo propone y, desde luego, nos llama la atención esa sucesión de hechos, ¿no? Bueno, yo entiendo que les llame la atención, no puede ser quizá a mí también me llama la atención, pero en cualquier caso, yo no sé qué problema jurídico hay ahí, porque la adjudicación es a favor de una sociedad anónima. En este caso, este señor, no sé, pregunto, ¿tenía participación mayoritaria dentro de esta mercantil que ganó posteriormente a Garós? No lo sé, yo no se lo puedo decir. En cualquier caso, yo nunca había establecido el vínculo que ustedes están comentándome. Usted me confirmó también que no conoce el informe de la Sindicatura de Cuentas, ¿verdad?, sobre GIRPA. Yo conozco unos informes de la Sindicatura de Cuentas de los años, creo que son 2011, 2012, que hubo una discrepancia porque había habido un error, se habían mezclado, como por así decir, las cuentas de Recrea con los del GIRPA, y sé que aquello hubo que aclararlo convenientemente porque no cuadraba nada con aquellas cuentas, y luego se corrigió, se alegó efectivamente había sido un error a la hora de copiar y pegar y se subsanó. Si lo que se refiere a es al medio propio, no sé si viene la pregunta por ahí, si la sociedad es medio propio o no lo es. Bueno, yo me refería al informe definitivo de fiscalización 2006-2013 de la Sindicatura de Cuentas, pero bueno, entre otras cosas contempla precisamente este asunto de medio propio y otros asuntos más. No sé usted cuáles conoce. El tema del medio propio sí lo conozco, es un hecho que tiene muchísima discusión. Hasta la fecha parece que ni siquiera hemos tenido una posición jurídica que nos ayude a estar seguros de que es la correcta. Hay más bien una multiplicidad de posturas. Algunos informes dicen que efectivamente es medio propio, otros informes dicen que no lo puede ser por el tema de la dedicación del personal o bien por el tema de cómo se distribuye los ingresos de la sociedad, donde la participación de la empresa privada es más del 50%. Bueno, en fin, hay un tema jurídico ahí que, como digo, a la fecha que yo dejo la sociedad no estaba claro si realmente teníamos la certeza de que era medio propio o si no. Los jurídicos no se habían puesto de acuerdo en ese aspecto. Teniendo en cuenta que usted conoce esos informes de manera indirecta, a los que me he referido, ¿no?, los del Servicio de Telecomunicaciones, la denuncia de la Fiscalía, Sindicatura de Cuentas, yo le pregunto, no sé si usted quiere entrar ahí o no, yo le pregunto por su opinión al respecto de lo que ha conocido indirectamente en cuanto a la gestión de GIRPA y a las irregularidades que están en la denuncia de la Fiscalía. Yo de las irregularidades solamente, quizá por lealtad, que podía tranquilamente no comentarlo, pero sí que en uno de los consejos de administración, dentro de estos, en el último, en el que se cesa al señor Eduardo Bayoz, pues él comenta, lógicamente que está preocupado por la judicialización que está sufriendo su actuación, y hace unas referencias al aspecto de estas certificaciones pro forma. Lo que él nos viene a decir es que estas certificaciones pro forma realmente no existen. Lo que existe en el contrato que ellos tienen firmado con la empresa que tiene que hacer la asistencia técnica es que tienen que recabar una certificación mensual de la evolución de los trabajos,
Y esa certificación mensual tiene que ser objeto de análisis y de estudio para luego decidir si es correcta y se puede elevar a certificación oficial y firmarla. Yo creo que, según nos comentaba el señor Bayod, aquí ha habido una especie de malentendido, se ha interpretado que o aparecen una especie de certificaciones sin firmar, que no son más que unos documentos de trabajo que la empresa adjudicataria presentaba, pero indudablemente tiene que haber una certificación oficial que es la que sirve de documento válido para el pago. Por lo tanto, ahora estamos comparando unos documentos de trabajo con unas certificaciones, por así decir, oficiales. Y ahí yo creo que estamos un poco en confusión. Por lo tanto, quizás sea un extremo que haya que aclarar. Lo digo porque salió este aspecto, sí salió un comentario en el último consejo cuando este señor cesaba. Él quería comentarlo porque, lógicamente, no estaba muy satisfecho con esa situación que le había causado, entendía él, un perjuicio a su carrera profesional. Recuerdo el tiempo, señora. Sí. Sí, en relación a lo que usted nos comenta, señor Cabal, si no existen, nos preguntamos por qué las entregó, ¿no? Las presentó el 23 de abril de 2014 y se pagaron las facturas con ellas. Están firmadas. Entonces, bueno, es decir, bien una explicación por un lado, pero le comento lo que yo escuché, Sí. en el consejo. Como le digo, yo no he tenido acceso a esa documentación concreta para poder hacerme un juicio. Y una última pregunta, ¿cómo explico que sumaran lo mismo las proforma que las supuestamente oficiales? Para eso no tengo respuesta, no desconozco. Pues gracias por sus respuestas. Ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Presidente, buenas tardes, señor Cabal. Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño relato cronológico y también alguna afirmación. Si usted no está en desacuerdo, pues lo dice. Bien, usted accede a esta Dirección General de Modernización, ¿verdad? En el año 2005, nos ha dicho antes, en abril del 2005. En junio. Junio 2005. En junio. Jerárquicamente, ¿usted quién tenía por arriba?